TN, ¿qué es? Vamos, vamos. Y el Benidorm Folletes. Último partido, como digo, de esta tarde increíble de fútbol playa que hemos tenido aquí en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, dándose la mano los dos equipos. El collerense jugará de azul, ahí lo tenemos, todo de azul con detalles blancos, y el Benidorm tendrá ese color característico negro que siempre le acompaña a este equipo, al Benidorm Folletes. Ahí está de nuevo el equipo arbitral. Los cuatro colegiados impartirán justicia también en este último partido de la tarde aquí en Mazarrón. 8:01 de la tarde y todavía hay gente bañándose en la playa. Todavía hay gente con la sombrilla. Señora, quite la sombrilla, que el sol ya no pega tan fuerte, ¿no? Ya no te quemas a las 8 de la tarde. Ya no hace falta el factor 50, ¿o sí? No sé. Sorteo de campo. Ahí vemos, claro que sí. Ahí está nuestro equipo de cámara, fíjate, 8:02. Este partido no está grabado, Son las 8:02 de la tarde y la gente bañándose todavía. Hay un hilo de sol, lo estáis viendo ahí en imágenes, en Mazarrón. ¡Buah! Ha llegado el verano a nuestras vidas. No soy muy de verano yo, he de admitir. Soy más de montañas y nieve que de mar y de playa, pero sí que soy mucho de fútbol playa. Si hay cosas positivas que tiene el verano es el fútbol playa, me encanta. Y este partido entre el collerense y el Benidorm promete y mucho en esta segunda división de fútbol playa. Estamos llegando al final ya de esta aventura que ha comenzado a las 5:30 de la tarde y que va a terminar más o menos a las 9 de la noche de este sábado. Están un poco tratando el campo, ¿no? Los jugadores del Benidorm, antes de que comience el partido, que va con un poquito de retraso porque es cierto que se ha alargado un poco el último partido. Y ahí se está preparando ya el campo. Se ha regado, se ha tratado bien este campo de fútbol playa de Mazarrón. ¡Oh! Cánticos de Benidorm, 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 te quiero, Ahí lo escucháis, Benidorm, te quiero. Ahí va el disparo del Benidorm, te quiero, y el gol. ¡Vamos! Benidorm, te quiero, gol. Para empezar el partido. La gente de Benidorm se lo está pasando pipa. El disparo desde el centro del campo de José, que ha terminado
en el primer segundo del partido, el primer tanto del partido, desde luego, el gol más rápido de esta tarde. Y tenemos la repetición, cómo le pega el Capi, cómo le pega a José. Esa bola rasa botando y que pesa las redes de la portería del Collerense. Ha sido épico el gol, ¿eh? La afición del Benidorm sin camiseta, con un vaso de birra en la grada, botando de alegría la canción Benidorm te quiero y el balón entrando y besando las redes de la portería del Collerense. ¡Buah! De película, chico. La juega ahora de nuevo el Benidorm en defensa. La cede para su portero. Abriendo ahora hacia la parte izquierda. ¿Qué ha pitado ahora? ¿Falta o que ha salido la bola por saque de banda? Falta, yo no lo he visto. Es falta. A ver ahora, ¿la falta? Ay, que la ha tocado con la mano. Que la ha tocado con la mano el jugador del Benidorm. Vale, es cierto, yo eso no lo había visto. Que la ha tocado con la mano. Será bola para... ¡Vamos, José! ¡Vamos, confianza, José, va! El Collerense. Golpeo peligroso del Collerense. Parte derecha, escorredito. Ahí va el disparo del Collerense. Y se marcha rozando el palo derecho de la portería del Benidorm. Bola para el conjunto que viste de negro, para el Benidorm. Abertura hacia la parte izquierda con mucho riesgo ahora del guardameta del Benidorm. Bola larga que saca la defensa del Collerense directamente a saque de banda. Servirá el Benidorm, parte izquierda. El envío al corazón del área. Cuidado, puede ensayar la chilena el Benidorm. A las manos. Guardameta del Collerense. Cómo ha empezado el Benidorm, Es buena ahora la salida desde abajo del Collerense. El disparo de larga distancia se envenenó porque tocó en un jugador del Benidorm, pero estuvo hábil el guardameta del conjunto visitante para agarrar esa bola. Ahora el disparo de larga distancia, escorradito, parte derecha del Benidorm. Se marcha directamente fuera. Y vuelta a empezar para el Collerense, que ya la juega desde la retaguardia. El golpeo desde lejos, encima del larguero de la portería del Benidorm. Está notando en este inicio de partido los dos equipos por golpear desde lejos. Mucho golpeo desde lejos. La va a jugar el Benidorm. Cuidado ahora a la hora de sacar el balón jugado. Que regate con el golpe más bonito del jugador del Benidorm. El disparo pide en manos, Pide en manos en el disparo ese del Benidorm, porque entienden que le ha tocado el jugador del Collerense con las manos. Dice la colegiada que no hay nada. La repetición ahí la vemos. El disparo. Yo creo que le da en el cuerpo, Yo creo que no le llega a dar con la mano el jugador del Collerense, sinceramente lo digo. Pero bueno, está bien pedida, claro. Se tiene que pedir todo en esta vida. Que pedir es gratis, ¿no? Decía que, no sé si elegante, pero gratis seguro. Ahí va, jugando el Collerense, parte derecha, buscando el espacio para armar el disparo. Presiona bien la defensa del Benidorm. El saque de banda a favor del Collerense, parte derecha. El envío al primer palo directamente a las manos del portero del Benidorm, que abre hacia la parte izquierda. El disparo de larga distancia, el rechace le va a quedar en la parte izquierda al Benidorm, que busca el espacio para meterse incluso cerca de la portería del Collerense. El saque de banda ahora para el conjunto que viste de azul. Para el Collerense no. Finalmente ha dicho la colegiada que es para el Benidorm. Digo la colegiada porque entiendo que es la linier la que ha señalado que ese balón ha salido por fuera. Ahora hay falta a favor del Collerense. No he visto yo tampoco esa falta, fíjate. O es que estoy empanado o es que no ha sido falta. Esa falta de el Benidorm. La vemos ahí. Ah, la vuelve a tocar con la mano otra vez. La vuelve a tocar con la mano otra vez el jugador del Benidorm y por lo tanto es bola a favor del Collerense. Bola que le puede pegar desde ahí, obviamente.
y yo creo que le va a pegar desde ahí. Ahí va el disparo de José directamente a las manos del guardameta del Benidorm. Bola para el conjunto que viste de negro. Balón por dentro. Cuidado que ha estado a punto de recuperarlo el Collerense, pero está muy expeditiva la defensa del Benidorm en estos primeros minutos de partido. 3 periodos todavía por delante. Benidorm 1, Collerense 0. Tanto en el primer saque del partido, en el primer segundo de partido. La mueve el guardameta del Benidorm abriendo hacia la parte izquierda. Conecta bien ahora el ataque del Benidorm, pero el último disparo se marcha fuera. Servirá de portería el Collerense. Córner a favor del Benidorm. La tocó en última instancia un jugador del Collerense. Y será, creo que, el primer saque de esquina del partido. Al segundo palo, cuidado. El remate fue defectuoso, se marchó directamente fuera. Servirá de banda el Collerense. Que ya la juega por la parte izquierda. La mueve el conjunto que viste de azul. Ahí está jugándola el Collerense. Desde la retaguardia. Abriendo hacia la parte derecha. El envío ahora del Collerense. La salvó el guardameta del Benidorm, que ahora pide la falta en la presión del ataque del atacante del Collerense. Y ahora que se encaran el guardameta del Benidorm y el atacante del Collerense. Tranquilidad, por favor. Deportividad, juego limpio. Sigue cantando la afición del Benidorm ahí en las gradas de esta playa de Mazarrón. No es mal plan, el venir a ver un equipo de fútbol playa, Por ejemplo, venirte de Benidorm a Mazarrón, que no está muy lejos un sitio del otro. Te quedas todo el día en la playita, ves luego el partido de tus colegas y luego, ¿por qué no esta noche de sábado? Dios dirá, ¿no? ¿Qué puede pasar en Mazarrón? Va a golpear el portero del Benidorm. Veremos si ese disparo va a portería o prefiere jugarla. Ahí va el disparo, muy desviado. Cuidado que el rechace le puede quedar un jugador de Collerense, no. La gana la defensa del Benidorm, parte derecha, continúa atacando el Benidorm. Se queja de una posible falta, dice el colegiado que no hay nada. Jugará la defensa del Benidorm. 6 minutos, 44 segundos para el final de este primer periodo. Vamos a llegar al Ecuador de este primer periodo. En un partido que se está desarrollando rápido. Juega el guardameta del Collerense. Bola larga para que la recupere la defensa del Benidorm. Ojo y al disparo. Está un poco fuera de la portería. El portero del Collerense lo vio bien el atacante del Benidorm y golpeó ahí, pero la bola salió muy desviada. Ojo ahí, que atento ha estado el delantero del Benidorm y a punto ha estado de marcar el segundo tanto. El conjunto que viste de negro. Se quedó un poquito empanada la defensa ahí. Mira ahora la recuperación del Benidorm y el gol. ¡Gol! Lo ha pitado falta. Igual ha pitado falta, Vamos a ver la repetición. Ahí de nuevo, asistencia peligrosa. La presión del atacante del Benidorm. Pues a mí no me queda tan claro que sea falta, la verdad. El gol ha subido al marcador. El gol ha subido al marcador. Cantamos el gol del Benidorm. Ha dado el colegiado el tanto. Fue buena la presión del atacante. Recuperó el balón y a portería vacía. Anotó el segundo tanto el Benidorm. Collerense 0, Benidorm 2. 2 fallos seguidos de la defensa del Collerense. El primero lo logró. No es que lo lograra sacar la defensa del Collerense, es que lo falló el atacante del Benidorm, tirando la bola por encima del larguero. En la segunda ocasión acertó, bingo, y marcó el segundo tanto. Y por tanto tendrá que remar todavía más el Collerense para igualar el partido.
Queda mucho todavía, ¿eh? Quedan más o menos 5 minutos del primer periodo y 2 periodos de 12 minutos, o lo que es lo mismo, 24 minutos a tiempo parado de partido. Abriendo el portero del Benidorm hacia la parte izquierda. El intento de envío al segundo palo, ahora no llega. El remate del atacante del Benidorm. Jugará de nuevo el Collerense. Para el guardameta. Toca el Collerense en defensa. Ahora la presión es más tímida del Benidorm. El cambio de orientación hacia la parte derecha. Retrasa de nuevo el Collerense hacia su portería. Envío largo con la mano buscando el palo izquierdo. No logró el remate. El atacante del Collerense, se la va a quedar de nuevo el Benidorm. Ya sale con la bola controlada. Cambio de orientación del juego. La tijera del jugador del Benidorm. La saca la defensa del Collerense. Finalmente el balón que llegará a las inmediaciones. El guardameta del Collerense. El envío ahora largo. No lo logra controlar ningún jugador que viste de azul y por lo tanto será saque de banda para el Benidorm. Juega ya su portero. Cuidado ahí que se arriesga el Benidorm jugándola demasiado cerca de su propia portería. El envío ahora por dentro. Controla de espaldas el atacante del Benidorm. Se tira al suelo, recupera la bola. Intentaba salir de la presión de hasta 3 jugadores. El Collerense finalmente recuperó la pelota al conjunto que viste de azul. Fíjate, la afición ahí, muy arriba del Benidorm. Claro que sí. La magia también del fútbol playa. Desde luego, si hay que darle un premio en el día de hoy a alguna afición, yo se la daría al del Benidorm. Están muy en su prime en este partido. Bola larga del guardameta del Collerense, que la vuelve a agarrar, la vuelve a intentar poner, se la queda el Benidorm, ahí la ruedita, parte izquierda, disparo y el gol. ¡Gol! Fútbol playa champán del Benidorm. Fíjense aquí. Cuando recupera el Benidorm tras el saque del portero, toca de primeras y esta ruletita que vamos a ver ahora es lo que más me gusta a mí del gol. Ups, aquí, toma. Se convierte en un pase para su compañero que llega por la parte izquierda y el disparo raso botando es perfecto para anotar el tercer tanto del Benidorm cuando restan 3 minutos para el final del primer periodo. Collerense 0, Benidorm 3. Bola hacia la parte derecha. La va a jugar el Collerense. Ahí está el disparo desviado. Se marcha directamente por línea de fondo. Oh, no, porque atrapa al portero del Benidorm y no deja que se escape la bola. Y ahí qué riesgo. Ha tomado el guardameta del Benidorm. Bola larga ahora para que controle con el pechito. Y haga un pase con el pechito el jugador del Benidorm hacia la parte izquierda. Se quiere quedar con la posesión de balón el equipo que viste de negro y lo consigue. Porque se da saque de banda a favor del Benidorm. Ojo, ahí que puede ensayar la chilena al jugador del Benidorm, no. Porque no logra controlar la bola. Se escapa por saque de banda. Saque esférico para el Collerense. Saque largo del guardameta. Finalmente la agarra con las manos el guardameta del Benidorm. Con peligro llevaba ese pase. Ahora toca con tranquilidad en defensa el Benidorm. Abertura hacia la parte derecha. Intentaba salir por la vertiente diestra el conjunto alicantino. Será saque de banda para el Benidorm. 1:45 para el final de este primer periodo. Ahí le pega el guardameta del Benidorm y ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Dedicación especial a la afición del Benidorm, que cantaba, saltaba y celebraba el tanto. Fíjense qué preciosidad de gol.
cómo golpea el guardameta del conjunto alicantino y cómo se cuela el balón por la parte izquierda de la portería del Collerense. Es el cuarto del Benidorm. Qué auténtico golazo. Collerense 0, Benidorm 4. Pues el partido que se le pone muy de cara al Benidorm, ¿eh? Muy de cara. Ahí la va a jugar el Collerense por la parte derecha, a ver si puede al menos recortar distancias en el marcador antes de que termine el primer periodo, porque estaría obligado al menos a marcar 4 goles y que no marque ninguno el Benidorm en los últimos 2 periodos. ¿Qué tiempo hay? De sobra. Son 24 minutos a tiempo parado, pero claro, hay que hacerlo. La juega el Benidorm desde su propia portería. ¿Lo va a volver a intentar? No. Abre hacia la parte derecha. El intento de envío ahora cerquita de la portería del Collerense del Benidorm no es bueno. Y la bola la recuperará el Collerense. La juega el conjunto que viste de azul. La recupera el Benidorm. La tijereta. ¡Ah! La ha sacado el portero del Collerense. La tijereta ahora del jugador del Benidorm, que la logró sacar a mano cambiada el guardameta del Collerense. Buena parada ahora, ¿eh? Ahora puede haber chilena, la hay. Esa defectuosa, puede haber una segunda chilena, la va a haber. Pero golpea en la defensa del Collerense, que quiere recuperar el balón y quiere al menos tener una ocasión antes de que termine el primer periodo. Abertura hacia la parte derecha, el envío al segundo palo, no conecta con la cabeza de su compañero de equipo. Ya saque de banda a favor del Benidorm cuando restan 8 segundos para el final del primer periodo. El envío largo, se quita el esférico de encima el Benidorm. Ahí va la chilena, golpea en el cuerpo del jugador del Collerense. Y llegamos al final de este primer periodo con victoria holgada y momentánea del Benidorm, dedicada a una afición que se lo está pasando en grande, que es la del conjunto alicantino. Por ahora, Collerense 0, Benidorm 4. Hacemos un pequeño descanso y enseguida regresamos en el segundo periodo. Seguimos, ¿eh? Espera. Tíos. Muy bien. Hay que seguir, hay que seguir. ¿Tenemos? Jorge. o algo. Bajamos intensidad, chicos, 4-1. Venga, estamos bien, vamos, vamos. Dale bien, Harry, dale.
Pues se va a reanudar el partido en la playa de Mazarrón. Por ahora, victoria bastante holgada del Benidorm ante el Collerense, 0-4. 2 periodos por delante, una afición en todo lo alto, una playa todavía repleta de gente. Y un partido muy chulo que va a cerrar esta jornada de fútbol playa aquí, en la Real Federación Española de Fútbol. Canal de YouTube. El Collerense que la juega hacia la parte derecha y ensaya el disparo. La llegada en el segundo palo del atacante de el Collerense y el gol. ¡Gol! En una jugada muy bien hilada del Collerense. Abertura hacia la parte derecha, el envío. Yo creía que era un disparo al segundo palo. Y cómo entra con todo el atacante del Collerense, salvando la presión de la defensa del Benidorm y anotando el primero del casillero del Collerense en el partido y acercándose en el marcador al Benidorm. 1-4, diferencia de 3 goles para el cuadro alicantino. Primer minuto del segundo periodo y ya ha logrado su primer tanto el Collerense. Queda mucho por delante el Benidorm, no se puede dormir. La juega el Collerense desde su portería, bola larga, la controla con el pecho el jugador del Collerense y el envío se marcha por encima del larguero del Benidorm. Ojo, ahí que puede perder la posesión el defensor del Benidorm. Ha pitado falta a favor del Benidorm o del Collerense. Del Benidorm. Decía el jugador del Collerense que le habían agarrado la camiseta. Bola a favor del Benidorm. Le va a golpear directamente a portería ese balón. Es una posición lejana, pero bastante centrada. Ahí va el disparo. La ha sacado el portero del Collerense con las rodillas. Se tiró al suelo para sacar esa bola. La va a jugar el Collerense. Parte izquierda. Puede intentarlo de chilena. Lo estaba intentando. Es más, creo que lo sigue intentando. Finalmente se la cede atrás a su guardameta. Ahora hay falta a favor del Collerense. Vemos la repetición de la falta. Ahí empuja el dorsal número 6 del Benidorm al jugador del Collerense. Y será un libre directo prácticamente desde el centro del campo, cuando se cumple el primer minuto de partido. De periodo, perdón. Y el Collerense, que con este libre directo va a tener la posibilidad de marcar el segundo y acercarse en el marcador. Momento importantísimo del partido, Si logra recortar distancias el Collerense, cuidado, El factor motivacional y emocional tras este gol sería importantísimo para el conjunto que viste de azul. Coge mucha carrería el jugador del Collerense. Ahí va el disparo y lo saca el guardameta del Benidorm. En el contraataque el Benidorm, el disparo marcha directamente fuera y seguirá el guardameta del Collerense. Cuidado ahí que se puede armar un lío la defensa del conjunto de azul. Finalmente cede bien atrás de su portero y vuelta a empezar para el Collerense. Falta ahí clara, se ha visto clara entre dos jugadores del Benidorm. Han derribado el dorsal número 10 del Collerense. Se quejan los jugadores del Benidorm, pero para mí es clara. Ahí como la controla y entre dos el sándwich. Bueno, primero golpea uno y luego creo que incluso le llega a golpear el segundo. Una falta bastante parecida a la que acaba de ejecutar el Collerense. Y una falta bastante peligrosa. Estamos en las mismas que antes. A falta de 10 minutos 39 segundos para el final del segundo periodo,
con 1-4, si marca el segundo el Collerense y se queda a 2 del Benidorm, sería un momento importantísimo en el partido. Vamos, si le hubieras dicho al final del primer periodo con 0-4 al Collerense que hubiera marcado 2 goles en los 2 primeros minutos del segundo periodo, te lo firma con sangre. ¡Ahí va el disparo! Y se marcha fuera. Se marcha fuera. Ese esférico no consigue anotar. Ese segundo libre directo el Collerense y por lo tanto sigue el resultado de 4 a favor del conjunto alicantino. Ahí está el guardameta que ha marcado un gol, un golazo. El Benidorm sacando la bola jugada. Ojo ahora a la contra del Collerense. Parte izquierda está solo el jugador. Va a tener que hacer la chilena. Ahí va la chilena. Y golpea en la espalda de Benidorm. Logra despejar la bola y dejarla en sus inmediaciones. Tanto va a ser bola a favor del Collerense, que le va a ejecutar desde la parte izquierda. Jorge, espalda. Jorge. La mueve el guardameta ahora del Collerense, bola larga. Bola con el pecho. El jugador del Collerense, aunque Willy Willy Pie, para recuperar la bola. Saque largo del guardameta del Collerense. Intenta armar el disparo. El atacante del Benidorm finalmente recupera la defensa del Collerense. Ahí está la chilena. El conjunto azulón, parte derecha. Dani Pie. Que se marcha por encima del larguero del guardameta del Benidorm. Puede ser el disparo ahora, lo vemos, ¿no? Finalmente combina con la parte izquierda. Ahora el disparo potente desde su casa del jugador del Benidorm. Impacta en la cara, en el rostro del jugador del Collerense, que se queda tendido sobre el terreno de juego. Es que fíjate que obús. ¡Pam! En la cara del jugador del Collerense. Eso duele mucho. Tiene que beber agua, dice ok, que está bien. Nos alegramos por ello. Y ahí están los gritos de ánimo de los jugadores del Collerense unos a otros. Que vamos a intentarlo. Portería cero. Decían, claro, esa es la clave. El Benidorm no marque más goles. Ahí está la chilena. Se marcha muy bien. No marca más goles. Ya sería muy complicado que el Collerense pudiera menos empatar este partido. Empatar para irse a tiempo extra de 3 minutos que decantaría el ganador. Y es imposible que empaten. Dani Pie. Dani Pie. La vamos a ver. El Benidorm desde su propia portería. Hacia la parte izquierda. De nuevo para su portero. Ahí está el disparo. Ha estado de colarse en la portería del Collerense. Creo que ha sido el portero el que la ha sacado. Y vemos el otro partido, ¿no? El partido de los turistas o de la gente de Mazarrón, que está haciendo un que no caiga en el agua. La playa de Mazarrón. ¡Buena, Dani! El Collerense. La juega ahora el disparo directamente fuera. ¡Buena, Nieve! ¡Buena, Nieve! Es muy complicado. José Pie, solo estás. Fue muy complicado. Solo. Puede o la quiere sacar en defensa el Benidorm. Le gritan estar muy solo, tranquilo. Entrarse para su portero. Este abre de nuevo hacia la parte izquierda. La toca de nuevo el jugador del Benidorm para su portero. Abertura de nuevo hacia la parte izquierda. Se intenta marchar de su par. Intenta regatear con el cuerpo. Se puede meter en un lío. El jugador del Benidorm tiene que salvar la presión. Ahí del Collerense lo hace bien, dejándola para el mismo costado. Intenta marcharse por velocidad el jugador del Benidorm, pero es imposible porque está muy bien. La defensa del Collerense, el disparo ahora desde el centro del campo, buscando el hueco. Bola para el Benidorm. 6 minutos 54 segundos para llegar al final de este segundo periodo. 1-4 a favor del Benidorm. El disparo. El guardameta se marcha por encima del larguero de la portería del Collerense.
Dale, yo. Bola larga. Bien, guardameta. José. El Collorense logra rematar en un jugador de ataque. Es un problema, José. El conjunto que hoy es local en este partido. Le hace falta, pide desde el partido del Collorense que es tarjeta y así lo decreta el árbitro, amarilla para el jugador del Benidorm. Recordar que si hay doble amarilla o roja en directa, el equipo se quedaría con uno menos durante 2 minutos de sanción y luego podría salir un jugador del banquillo. Nunca el jugador que ha sido expulsado, que por supuesto ya no podría volver a jugar el partido. 6 minutos y 1 segundo para el final de este segundo periodo. ¿Cuánto queda, Arby? El cronómetro juega en contra del Collorense. Ahí va el disparo del Collorense por encima del larguero. Sí. Será bola para el Benidorm. La juega ya su portero. La mueve en defensa el equipo que en el día de hoy viste de negro. Abriendo hacia la parte derecha por la chilena del Benidorm. Y la ha sacado el guardameta del Collorense. El pase del portero es un caramelo. Y el remate es buenísimo del jugador del Benidorm, pero como la ha sacado el guardameta del Collorense, será correr a favor del Benidorm desde la parte derecha. Vaya jugada más bonita del Benidorm. El envío al segundo palo lo va a despejar la defensa del Collorense. Bola para el Benidorm desde la parte izquierda. Hay que meter uno, dice desde el banquillo del Collorense. Claro, es que un gol del Collorense ahora y que el Benidorm dejaría 2, quedando un periodo solo. No sería para nada imposible el empate, incluso ganar. Porque 12 minutos en el fútbol playa, como se dice en italiano, son molto longos. Ahora hay falta a favor del Collorense. Golpeó el jugador del Benidorm en el tobillo al jugador del Collorense, que se duele del tobillo derecho. Es más, todavía se está doliendo. Está tendido sobre la arena de Mazarrón. Dice el guardameta que todavía no lo cambien y hay tarjeta amarilla para el jugador del Benidorm. Esa amarilla me ha dicho. Y ahora sí, parece que se va a tener que producir el cambio, Se va a tener que producir el cambio. Le echan el spray misterioso en el tobillo para ver si se puede recuperar. Pero al principio parece que va a tener que haber cambio. Vemos a gente jugando al frisbee también, en las rocas de la playa. Da para mucho esta playa de Mazarrón, Parece que tienen que entrar incluso las asistencias médicas para ayudar en este caso al jugador de el Collorense, porque le duele mucho el tobillo. Es el dorsal número 3, Rubén Valenzuela. Vale, coño, vale. El que parece que va a tener que seguir sustituido. Juego parado. A la espera de que se pueda resolver la situación. Se puede continuar el jugador del Collorense o va a tener que ser sustituido. Parece difícil que pueda continuar porque el dolor en el tobillo parece claro. Ahí está cojeando, es que está cojeando. Es que tiene que andar con un poco de ayuda. Fíjense cómo se coge incluso del palo para poder apoyarse. La mayor de las suertes para él también, por supuesto.
Y que se recupere pronto. Va a ser falta a favor del Collerense, se va a reanudar el partido. Últimos 5 minutos del segundo periodo. La van a golpear, parte izquierda, cerquita de su portería. Avisa al árbitro, al guardameta del Benidorm, que se va a reanudar el partido. La va a tocar para su portero, no disparará de forma directa. El guardameta que con el brazo la intenta poner de la parte izquierda del área, donde defiende el Benidorm. Despeja bien la defensa del Benidorm, que intenta atacar por la parte izquierda. Ahí va la chilena, muy desviada. Será buena para el guardameta del Collerense. La juega el Collerense desde la retaguardia. Bola larga, la controla con el pecho. El atacante del equipo que viste de azul, de nuevo, está bien la defensa del Benidorm. Despejando el esférico. La toca el Benidorm en defensa. Ahí está su guardameta. Bola elevada, larga por dentro. Es bueno el cabezazo del jugador del Benidorm, que abre hacia la parte derecha. Se retrasa para su guardameta. Ahí va la abertura hacia la parte izquierda. El intento de chilena de nuevo. Conectó el disparo, pero el remate no fue bueno. Se escapó por el costado diestro. Ahí está el Collerense, va a intentar la chilena y el gol. ¡Gol! Chilenazo del Collerense, un auténtico golazo. El control de pecho se la eleva y la chilena perfecta. La bola bota antes de meterse en la portería, distrae al guardameta del Benidorm y esto, chicos, es el 2-4. Se acerca el Collerense, renta de 2 goles para el Benidorm. Quedan 3:58 para el final del segundo periodo y todo un tercer periodo por delante. Esto ni mucho menos se ha terminado. Ahí va el Benidorm. Es que veo al Benidorm muy conservador, como queriendo mantener la ventaja demasiado y asumiendo pocos riesgos en ataque. Y eso puede ser peligroso para ellos. La juega el Benidorm. Ahí está la chilena ahora. En boca de gol, atrapó el portero. La chilena salió bastante mal, El golpeo ahora desde la parte izquierda. Y ahora necesitaban a estos hombres, el equipo del Benidorm, a su afición, que han visto que la cosa flojea y han empezado a animar. 2-4, 3 minutos 19 segundos para el final de este segundo periodo. Bola larga, puede intentar la chilena, jugador del Benidorm. Dice el colegiado que no hay falta. Se abría de manos al jugador del Collerense diciendo: yo no he hecho nada. Y a seguir jugando. Cabezazo ahora del jugador del Benidorm para que lo detengan sin ningún tipo de problemas el guardameta del Collerense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilidad, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Parece que hay una especie de pugna entre un jugador del Collerense y un jugador del Benidorm. El árbitro que llama a ambos. Y amarilla para uno y amarilla para otro. Y se va a ser la roja, exacto. Va a ser la roja porque ya tenía una, el dorsal 12 del Benidorm. José Hermosa, el capitán, el autor del primer tanto del Benidorm, que se va a tener que marchar expulsado. ¿Y ahora qué va a pasar? Lo que hemos contado antes. En principio, el Benidorm se quedará con un jugador menos durante 2 minutos y tras 2 minutos podrá salir un jugador del banquillo. Pero nunca José Hermosa, que es el jugador que se ha marchado expulsado. Pues va a tener el balón el Collerense.
va a reanudar el encuentro. Me hubiera gustado ver qué ha pasado ahí. Claro, nosotros no hemos visto nada y no podemos juzgar si la expulsión es justa o no justa. No tengo ni idea. Entiendo que el árbitro algo habrá visto. Ha sido amarilla para los dos, pero claro, José Hermosa ya tenía una. Pues partido también polémico. Claro, estáis viendo ahí en imágenes como ahora el Benidorm está jugando con 3 jugadores, más el portero 4. Y el Collerense juega de 5. Cuando transcurran 2 minutos, ahora hay falta a favor del Benidorm, clara, como vemos en la repetición. Cuando transcurran 2 minutos, pues podrá salir un jugador del banquillo del Benidorm. Nunca José Hermosa, el capitán, el autor del primer tanto, que es el jugador que ha sido expulsado. La normativa está clara. Pues ahí va a golpear el Benidorm en una ocasión importante. Ahí va el disparo del Benidorm. La detiene la guardameta del Collerense. La juega el Collerense. El disparo desde su casa. Se marcha directamente fuera. Ahora presiona muy arriba el Collerense, aprovechando que el Benidorm está con un jugador menos. Claro, es que ahora es una ocasión pintiparada para que el Collerense pueda marcar un gol y aprovecharse de esta superioridad numérica. Vaya segundo periodo, ha tenido de todo. Bueno, pues yo no te diría si es realmente falta del Benidorm, porque yo he visto más falta del defensor del Collerense que otra cosa. Pero bueno. Va a ser libre directo a favor del Collerense. Le va a pegar desde ahí, buscando la suerte. Ahí está el golpeo. Se va a marchar directamente fuera. Bola para el Benidorm. Falta ahí, qué fuerza el jugador del Benidorm. Será libre directo a favor del Benidorm. Mientras sigue sonando el Benidorm Te Quiero en las gradas de esta playa de Mazarrón. Trasa para su portero. El Benidorm de espaldas a portería. Intenta retener la bola entendiendo que va o que está jugando con uno menos. Quiere mantener la bola lejos de las inmediaciones de su portero. Ahí va la chilena. Pues creo que ha golpeado, ¿no? Un jugador de Collerense, no. Dice el colegiado, o el árbitro, mejor dicho, que no. Y será bola para el Collerense. Sigue jugando con 4. El Benidorm ante la expulsión de José Hermosa. 1 minuto 30 segundos para el final de este segundo periodo. Está por ahora conteniendo bien el Benidorm la superioridad numérica del Collerense. Hay falta ahora del jugador del Benidorm sobre el jugador del Collerense. No solo ha perdido un jugador por 2 minutos el Benidorm, ha perdido un jugador muy importante con la marcha de José Hermosa tras esa doble amarilla. Bola para el Collerense, que le va a pegar desde ahí sin ningún tipo de duda. Quedando poco tiempo y todo. Se va a decidir por el lanzamiento directo. Ahí va el golpeo. ¡Oh, al poste! Vaya obús se ha sacado el Collerense desde ahí. A punto ha estado de entrar. Se ha salvado el Benidorm. Que si sale de esta va a ser importantísimo para el devenir del partido. Ahí va el disparo de nuevo del Collerense. Se marcha por encima del larguero. Segundos finales para que el Benidorm juegue con uno menos, ¿eh? Fíjense en el disparo. ¡Bof! Es que da en la cruceta exacta, ¿eh? A punto de meterse por la escuadra. Y creo que ya va a jugar con 5 el Benidorm. Pues todavía no. Todavía no han transcurrido ese... Sí, ya está jugando. Ya está jugando de 5 el Benidorm.
Ya han transcurrido los 2 minutos de penalización y ya va a jugar el Benidorm con sus 5 jugadores reglamentarios tras la expulsión de José Hermosa. Repito, no podrá salir José Hermosa al partido. La va a jugar el Collerense por la parte izquierda, últimos 11 segundos de partido. El Collerense jugando por la parte izquierda, la presión buena en la vertiente ofensiva del Benidorm. Ahora pita la falta a favor del Collerense, no se lo explica el Benidorm. Segundos para el final de este segundo periodo, es decir, que este libre directo y poco más. A 2 goles está el Collerense del Benidorm, que desde luego en este segundo periodo ha intentado aguantar más el resultado que otra cosa. La gente viendo el partido. Partido que más suspense imposible. Y yo creo que el segundo periodo más largo que hemos tenido en toda la tarde. Entre todo lo que ha pasado, faltas, expulsiones, pugnas, rifirrafes entre los jugadores, se ha perdido un montón de tiempo. Ahí va el golpeo del Collerense. Golpeo importantísimo porque en el caso de marcar serían al último periodo, perdiendo tan solo de 1. Ahí va el golpeo y al palo. Al palo ha sido gol. ¡Gol! Del Collerense, el tercero se pone a 1 con todo un último periodo por delante. Creía que había golpeado en el palo porque la portería ha escupido el balón enseguida. Ahí estaba el envío, lo ha tocado el portero y ha pegado en el palo de dentro. Lo ha tocado prácticamente la red y la bola ha salido escupida por la portería. Tremendo. A punto de marcar el cuarto, el Collerense. Llegamos al final de este segundo periodo. Qué bien le va a venir el descanso al Benidorm. 2 periodos para cada equipo. En el primero se ha puesto 0-4 el Benidorm. En el segundo 3-0 el Collerense. En definitiva 3-4 con un periodo por delante donde puede pasar de todo. Descanso y enseguida regresamos. Me había preguntado si eso de ahí era una persona. Es un tío pescando ahí. Estaba como todo rato quieto. Yo también me rayaba, pero luego
Pues se va a reanudar el partido en la playa de Mazarrón. Último periodo de un partido igualadísimo, de un partido que está teniendo absolutamente de todo y donde está un gol de empatar el encuentro el Collerense. La juega el Benidorm, que intenta salir por la parte izquierda. Mira, mira, de todo, está viendo de todo. Se la queda el Benidorm, el disparo, ¡al palo! Al palo, la primera jugada del partido. Ha estado a punto de convertirla en Benidorm el gol. Vaya periodo que nos queda. Brutal. Ahí está el disparo ahora del Collerense, muy desviado. Directamente fuera. Será bola para el Benidorm desde la retaguardia. Bola para el Benidorm desde la parte derecha. El intento de envío es malo. Se va a marchar por línea de fondo. Servirá el guardameta del Collerense. La juega hacia atrás para su guardameta. Bola larga. La despeja. La defensa del Benidorm, que la juega ya con su portero. Tienen que arriesgar un poquito más desde el Benidorm, para intentar marcar un gol, porque defender 11 minutos este resultado se les va a hacer larguísimo. Ojo al Benidorm, parte izquierda, el disparo. La ha sacado el guardameta del Collerense, o no. Directamente ha botado y se ha marchado fuera. La va a jugar el Collerense por la parte izquierda. La mueve desde la retaguardia. Ojo a la recuperación del Benidorm, el mano a mano. Ha vuelto a salvar al Collerense su guardameta. Qué bien ha estado ahora deteniendo el mano a mano del Benidorm. La juega el Collerense por la parte derecha. Espadas en todo lo alto. Más tensión imposible. La va a jugar el guardameta del Collerense. Bola largo. Larga hacia la parte izquierda, la escupe la defensa del Benidorm en el rechace. Intentaba golpear desde lejos el Collerense y se marcha por encima del larguero. La va a jugar el Benidorm desde su propia portería. La juega por la parte derecha. El envío por fuera largo no es bueno porque rechaza la defensa del Collerense. La posición es para el Benidorm. El envío desde la parte derecha, muy alejado. Se marcha directamente fuera. Ahí se va apagando el sol. Mira cómo lo vemos, ¿no? El atardecer aquí en Mazarrón, precioso. Cómo se esconde el sol por las montañas. De espaldas a portería el Benidorm. Puede probar la chilena. ¡Ahí está la chilena! Ha sido clave el defensor del Collerense poniendo la cabeza y desviando ese disparo directamente a saque de esquina. 9 minutos para el final. 3-4. El envío al segundo palo. Ahora sí que se está arriesgando más el Benidorm. Está teniendo más ocasiones de gol. La juega el Benidorm por la parte izquierda. Va a recuperar el Collerense. Pide la falta. Dice el colegiado que no hay. Será balón para el guardameta del Benidorm. Bola para el portero. Ahí está el portero, el disparo. ¡A punto de marcar! De nuevo el Benidorm, que ya se está mereciendo un quinto tanto, Saque de esquina, de nuevo ha desviado el guardameta del Collerense, que parece que en esa última acción se ha hecho daño. Parece que en esa última acción se ha hecho daño. Está tendido sobre el terreno de juego el guardameta del Collerense. Veremos si puede continuar. Le dan agua. Es que parece que solo que se le ha metido arena en los ojos y ya está, Ahí vemos el último disparo. Claro, y ahí se le han podido llenar los ojos de arena. Y le hacía falta agua. Porque va a poder continuar, por fortuna, el guardameta del Collerense. Desde la parte izquierda. Retrasa ese balón el Benidorm. La abertura del portero del Benidorm hacia la parte derecha. Cuidado ahí que retrasa su jugador. Va a intentar la chilena del Benidorm. La chilena del Benidorm. A punto ha estado
de colarse en la portería del Collerense. Ha salido rozando el palo derecho. Quería. Bola para el guardameta del Collerense. Pase largo. Rompe la defensa del Benidorm. Ahí está el disparo del Benidorm. Confía en carrera al jugador. Se escapa por encima del larguero. Está perdonando el Benidorm, ¿eh? Ha comenzado más tímido el Collerense. Este tercer y último periodo. Intento de chilena ahora del Collerense. Dice el colegiado que no hay nada. No hay falta. Va a seguir jugando el Benidorm. Ahí está el disparo. Se marcha directamente fuera. Será bola para el Collerense. Bola larga. Y no logra cazar el delantero. El equipo azulón. Sí, la defensa del Benidorm, que la juega con su portero. La mete por dentro. El control orientado es bueno. Ahí está el disparo. Y de nuevo el portero del Collerense, que vuelve a salvar a su equipo de una ocasión importante. Las está teniendo de todos los colores el Benidorm y no las está aprovechando. Veremos cuando las tenga el Collerense. Ahí que no tiene prisa. La saca lenta. Bola larga ahora. Pide la falta y la va a dar. Ah, no. Ha pitado falta a favor del Benidorm porque entiende que ha habido agresión del jugador número 10 al defensa del Benidorm. Por tanto, no hay penalti. Al menos, yo no digo que haya un penalti, sino que el colegiado no ha pitado penalti. Se duele del hombro derecho. El jugador del Benidorm le tiene que dar agua, le tiene que limpiar la cara. Ahí está, se la está limpiando. Y ahí está la afición del Benidorm. A ver, sufriendo no se le ve, ¿eh? Sufriendo no se le ve. No se les ve nerviosos por el partido, ¿no? Están disfrutando de la situación. Y al lado, un matrimonio, ¿no? que no parece de Mazarrón, que no parece de España, ¿no? Que parece más anglosajón, que es la imagen opuesta, ¿no? A la de la hinchada. Ahí va a golpear el Benidorm. A ver lo que saca de este golpeo. Y es un pase, qué bueno el pase. Que encuentra el remate del atacante y se marcha fuera. Ha vuelto a acariciar el gol el Benidorm. La juega él. Benidorm. La meta hacia la parte izquierda, el disparo. Y luego vuelve a golpear en el dorsal número 10, que pide ya el cambio. La juega el Benidorm ahora, retrasa para su portero. 5 minutos 53 segundos, cada vez queda menos, pero queda el mejor. Queda el final. Y en los finales entiendo que el Collerense tendrá que meter una marcha más, tendrá que arriesgar más y buscar el gol, porque este resultado es obvio que no le vale. Ahí está el guardameta, abre hacia la parte izquierda, no conecta bien en la tijera el remate del jugador del Benidorm. Hay un jugador tendido sobre el terreno de juego, se va a recuperar del Benidorm. Claro, aquí ya pasa de todo, en este partido ya pasa de todo. Se duele, parece, de lo que vienen siendo las partes nobles, ¿no? Ah, no, eso es la del dedo. Claro, tenía las manos puestas ahí, pues uno cada vez piensa lo peor. Pero es del dedo. Saque de banda. A favor del Collerense. Vamos a entrar en los últimos 5 minutos de partido, Hay gente que hasta está saliendo del agua para ver el final de este partido, porque nadie se lo quiere perder. La abertura del Collerense hacia la parte izquierda. Está echando un poquito de arena, ¿no? Me ha parecido a mí. Ha echado un poquito de arena con el pie el jugador del Benidorm. Y ahora el disparo del jugador del Benidorm se marcha fuera y un jugador del Collerense tendido sobre el terreno de juego. No tengo ni idea lo que está pasando en este partido.
sinceramente. Ahí está, mira, mira, mira. ¿Lo ves? Ha echado un poquito de tierra y el jugador del Collerense le ha dicho al árbitro: chico, pero aquí ¿qué pasa? Que me están tirando tierra. Yo realmente, punto número 1, no sé si el jugador del Collerense está en el suelo por eso. Si está en el suelo por eso, me parece bastante sobreactuado. Y luego, realmente no sé si la normativa, la reglamentación del fútbol playa está que hacer o tirar un poquito de arena con el pie es realmente falta. Hombre, entiendo que echarle un porrón de arena a un jugador de otro equipo, entiendo que será falta, pero esto no sé si es más falta que pillería, si pillería que falta, no entiendo si es juzgable, de verdad lo digo, pero desde luego que ha sido una imagen que también nos quedará, ¿no?, para la historia del día de hoy, de estos partidos de fútbol playa. Están hablando ahora los jugadores del Collerense con los del Benidorm. Macho, ¿qué haces tirando arena? Y el jugador del Benidorm diciendo: tío, pues me ha salido así, ¿no? Más o menos podría ser esa la conversación. Claro, el hombre anglosajón que estaba en la grada no entenderá absolutamente nada. La jugará el guardameta del Benidorm. This is Spain, ¿no? Por la parte izquierda. Ahí va a ensayar la chilena. Era muy difícil esa, Está muy escorado y muy alejado. La juega el Collerense desde la parte derecha. Se lo toma con calma el Collerense. Tampoco tiene prisa y eso es bueno, Ojo el envío que rebota en la espalda del jugador del Benidorm, y el bote ha ayudado al Collerense a que eso no fuera gol. Ha sido la arena la que ha escupido ese balón y por eso no ha entrado dentro de la portería. 3 minutos 55 segundos para el final de este partido, Se pliegan las sombrillas en la playa del Mazarrón. Ahí está el Benidorm intentando el regate, buscando el espacio para el disparo. La consigue sacar la defensa del Collerense, que han visto, mejor dicho, han escuchado ustedes como decía: fuera, fuera, fuera. Como diciendo: despeja esa bola de aquí. Uy, qué falta ahora ha sido clara esta, Ha sido falta clara y roja. Pues esto no le viene nada bien al Collerense, Esto no le viene nada bien al Collerense. ¿Le van a dar agua desde la grada? Al jugador del Benidorm le van a dar agua desde la grada. Realmente no sé si eso tendrá agua, No se ha fiado mucho el jugador del Benidorm. Porque yo creo que eso agua no tenía. Ahora le va a ofrecer agua o algo en una lata. Bien, le animan, claro que sí, es su afición al jugador del Benidorm. Y nada, y la lata se la da a su amigo, no al jugador que está jugando el partido. Pues esto hay que explicarlo, ya nos ponemos serios porque esto hay que explicarlo. ¿Esto qué quiere decir? Lo explicamos muy sencillo. Quedan 3 minutos y 33 segundos para el final del partido. Se quedará con un jugador menos el Collerense durante 2 minutos. Ahí va el golpeo y se marcha fuera. Se quedará con un jugador menos los próximos 2 minutos el Collerense. Eso quiere decir que cuando recupere al jugador que ha sido sustituido y volverán a jugar de 5, quedarán 1 minuto y 22 segundos. Si va a ser suficiente para poder empatar el partido, yo lo dudo. Pero desde luego esta expulsión, esa entrada, no le viene nada bien al Collerense, que repito, que hasta que reste 1 minuto y 22 segundos va a jugar con un jugador menos, va a jugar de 4, podrá jugar de 5 cuando reste 1 minuto y 22 segundos para que concluya este partido. Ahora se duele un jugador del Collerense del tobillo derecho. Vamos a ver la repetición, porque yo la verdad es que no tengo nada claro qué ha pasado. Ahí vemos la repetición. Ha sido el solo. Ha sido el solo el que se ha torcido el tobillo. Ha sido el solo el que se ha torcido el tobillo.
pues si no tenía problemas el collerense, pues se puede lesionar su segundo jugador en el partido. Recordar que ya se ha lesionado uno en el segundo periodo, a falta de 2 minutos 44 segundos, el collerense se podría quedar con un jugador más lesionado y jugando con un jugador menos por la expulsión de otro. Así que la situación no es la mejor para el collerense, que se le ha complicado y de qué manera el partido. Fíjate cómo tiene que ser ayudado por un jugador del Benidorm y por un jugador del collerense. Abandona cojeando el partido y estamos viendo también un gesto de deportividad, que también es bueno en estos minutos finales del partido, claro que sí. En principio, pues no tiene mucho más en el banquillo el collerense, Pues le quedará un jugador solo, porque si le han lesionado 2 y tiene uno expulsado, le quedará un cambio solo en el banquillo al collerense. Un cambio solo en el banquillo, porque tiene 9 jugadores convocables disputando el partido. La va a jugar. Y obviamente 2 de ellos son porteros. La va a jugar el Benidorm por la parte izquierda. Sigue jugando con 4. El collerense por la expulsión de uno de sus futbolistas. La juega el guardameta del Benidorm. El envío hacia la parte derecha. El pase al segundo palo y el cabezazo para la sentencia. ¡Gol! Para el Benidorm. La jugada sensacionalmente trenzada por parte del conjunto visitante, como el guardameta abre hacia la parte derecha. El pase de primeras perfecto al segundo palo y llega de cabeza el atacante para materializar el quinto tanto y poner 2 por encima en el marcador al Benidorm. La celebración con la grada. 2:24 para el final del partido. Sigue con uno menos el collerense, además de 2 jugadores lesionados, y el Benidorm 2 goles por delante. Esto no lo salva ni Mangíber para el collerense. Ya la juega por la parte derecha. Quedará un minuto para que recupere a su jugador número 5 el collerense, cuando ha estado a punto en ese disparo por la parte izquierda de marcar el sexto el Benidorm. Hay falta ahora a favor del collerense y amarilla para el jugador del Benidorm. Este solo tiene una, es el autor del último tanto. Y este sí que es cierto que solo tenía una. Es el dorsal número 5. Nueve y 14 de la noche ya. En el partido sin duda más largo que hemos tenido en el día de hoy. Estamos superando ya la 1:15 de partido. Ah, no, pues se ha llevado la tarjeta roja, Se ha llevado la tarjeta roja. Sí que tenía una amarilla el dorsal número 5 del Benidorm. Fallo mío en los cálculos. Se marcha y el Benidorm tendrá que jugar de 4. Ya seguro prácticamente hasta el final del partido, porque podrá recuperar a su quinto jugador cuando queden 6 segundos para finalizar el partido. Así que durante 1 minuto y 16 segundos el collerense jugará con un jugador más, porque por ahora los 2 equipos están jugando de 4 porque le han expulsado al collerense un jugador y ahora mismo el Benidorm le han expulsado su segundo jugador del partido. Madre mía, otra vez la entrada ahora del Benidorm. Cuidado, porque puede ser la segunda expulsión consecutiva y jugaría con 3 jugadores el Benidorm. No creo que lo expulse porque iba disputando el esférico, pero puede pasar de todo. Le pide que se aparte al jugador del Benidorm. Vaya partido. Puedes hacer un libro de este partido. Ahí vemos la repetición de la jugada. No es expulsión para mí, pero sí que es falta. No es expulsión para mí, pero sí que es falta. Pues los últimos 2 minutos de partido. Por cierto que en 23 segundos
Miento, en 23 segundos no. En 33 segundos recuperará a su jugador que tenía expulsado el Collerense. Claro, prácticamente no le va a quedar tiempo para marcar los goles. Pide distancia el colegiado para que lance ese libre directo, que es obvio que lo va a lanzar directamente a portería. En una de las últimas balas que tiene el Collerense para intentar empatar el partido. Ahí está el disparo del Collerense. Y se marcha fuera. Ha estado a punto de caramelo. La bola para el Benidorm por la parte derecha. Qué bien les ha venido ese quinto gol. ¡Y el gol! El jugador del Benidorm un cañito en el regate y desde su casa, desde la parte derecha, el disparo certero para anotar. Sí, le ha hecho un cañito, el sexto tanto en el partido, y ahora sí, certificar la victoria para el conjunto alicantino. La grada 2 celebra, sexto del Benidorm, Collerense 3, Benidorm 6. Vaya cañito le ha hecho, brutal. Ahí está el saque de centro del Collerense. Dicho lo cual, los 3 goles. Ojo ahora que se equivoca el guardameta, la cesión. La va a terminar agarrando. Hay falta ahora del atacante del Collerense. Los 3 goles del Collerense, los 3 han sido en el segundo periodo. En el primero y en el tercero no ha marcado el Collerense. Agua para el guardameta del Benidorm. Que va a salir campeonando este partido. 1 minuto 34 segundos para el final. 3-6 en el marcador. Hemos escuchado ya protestas al árbitro por ahí detrás, en ese sensacional micrófono ambiente. Y el Benidorm Te Quiero sonando de fondo para celebrar la victoria que se va a llevar el Benidorm. 1 minuto 34 segundos para el final. Pronto recuperará su quinto jugador, el Collerense. Cuando resten 6 segundos lo recuperará el Benidorm. El saque al corazón del área lo va a despejar la defensa del Benidorm. Le queda al Collerense en la parte derecha. Ya ha recuperado su quinto jugador el Collerense. Yo creo que va a ser imposible que marque 3 goles en apenas 1 minuto y 12 segundos, aun jugando con uno más. 1 minuto y 8 segundos para el final del partido. Va a ser saque de banda a favor del Benidorm. Y ahora va a tardar todo el tiempo del mundo. Bola hacia la parte izquierda, espaldas a portería el Benidorm, que se intenta zafar de su par. Hay bola ahora para el Collerense, para su portero. Sale por línea de fondo. La jugará el Collerense. El disparo desde su casa se marcha fuera. Y aquí yo creo que se va a cerrar este partido, que ha sido largo, bonito, que ha tenido goles, polémica, que ha tenido de todo. La gente que no se va a cenar en la playa, sigue bañándose. Balón para el Benidorm desde la parte derecha. Toca de cabeza el guardameta. La envía al área del Collerense y estos que la devuelven con un disparo a portería porque estaba fuera el guardameta del Benidorm. Intentaban ahí de primeras marcar el cuarto. Guardameta que le abre hacia la parte izquierda. Y final. Final del partido ahora sí. Victoria para el Benidorm por 3-6. Lo intentó el Collerense, que se quedó cerca del empate en el segundo periodo. Pero en el último periodo el Benidorm ejerció su superioridad.
2 expulsiones para el Benidorm, 1 para el Collerense, 2 jugadores lesionados en el Collerense. Les deseamos lo mejor y que se recuperen pronto. Y ahí al fondo, sí, ahí al fondo, una afición muy contenta, que es la del Benidorm, que celebra la victoria de los suyos. Ahí lo enseña el cámara, claro que sí, celebrando la victoria todos ellos, que se marchan contentos a esta playa de Mazarrón. Y todos ustedes, gracias por habernos seguido durante esta tarde en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Habrá más partidos, por supuesto, mañana domingo de fútbol playa. Nosotros nos despedimos por hoy. Que pasen un buen sábado noche. Un saludo. Adiós.